Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Carla González. Yo crecí en Sinaloa, México, y hace aproximadamente casi 15 años que vine a este país. Y les voy a contar un poquito de mi historia, de mi niñez. Soy una creyente en Jesucristo que lucha con defectos de carácter y resentimientos. Crecí en un hogar lleno de violencia. Éramos 7 hermanos y siempre pura violencia. Recuerdo a mi padre maltratando a mi mamá, o sea, eran puros golpes, maltratos todos los días. Nunca conocí una caricia de mi papá, un cariño. Nunca, ninguno de mis hermanos. Pero un día mi papá de repente se fue de la casa. Se fue y nos dejó. Mi hermano más pequeño tenía 2 años. Y mi hermana la mayor tenía, creo, 6, 7 años. Desde ese momento mi mamá creo que se deprimió porque nos descuidó mucho y yo ahora digo, bueno, Dios siempre estuvo cuidando de mí porque yo estuve en peligro muchas veces de ser abusada por vecinos y desgraciadamente hasta por familia. Y Dios me cuidó, Dios me ha cuidado mucho. Entonces mi mamá un día decía repartir a sus hijos con la tía, con amigos. A mí me dejó a mi hermana y a mí nos dejó con mi abuela. Yo tenía 12 años en ese tiempo, mi hermana tenía 14. Ahí solo recibíamos gritos, malos tratos. Para mi abuela la mujer no valía. Los hombres eran los que tenían el valor, valían más. Ahí las mujeres teníamos que servir a los tíos, a los primos. Ahí no valíamos nada. Mi abuela siempre nos trató mal a mi hermana y a mí porque decía que éramos las arrimadas. Después de 3 años conocí una persona y uno piensa que, a esa edad uno piensa que está enamorado y que yo dije voy a salir para librarme de aquí de lo que estoy pasando aquí y no sé, pero si en México saben que se usa que hoy me voy con el novio o se fue con la novia y decidí, malamente me fui con el novio que tenía. Yo tenía 15 años en ese tiempo. Tuve 2 hijos, gracias a Dios que son una bendición en mi vida. Creí que mi vida iba a ser diferente, yo dije me voy con él y pues ya va a ser todo diferente, ya no me van a maltratar, todo va a estar bien. Mi suegra era buena conmigo, pero yo pensaba que todo iba a cambiar y no. El padre de mis hijos me dio el trato que me daba mi abuela, pero todavía más. Porque mi abuela nos trataba con gritos y nos insultaba, pero esta persona, aparte de los insultos, eran golpes. Y yo pensaba en ese tiempo, dije, bueno, pues si mi papá le pegó a mi mamá y mi mamá aguantó, pues tal vez es lo que es lógico y tal vez yo pues tengo que aguantar también, ¿verdad? Porque pensaba que era lo normal en los matrimonios, que era... Y aguanté 11 años. Yo pensaba que las familias pues eso era normal y yo me empecé a creer todo lo que el papá de mis hijos me decía, que no valía nada, que si yo lo dejaba no iba a valer para nadie, que pocas palabras que no tenía valor ya como mujer. Casi todos los días pues eran malos tratos, golpes y hasta que un día me acuerdo que él me estaba golpeando, entonces viene mi niño tenía 4 años. Y vino con un palo a querer defender a su mamá, pegándole a su papá para que no me siguiera golpeando. Y ahí fue como que yo dije, no puedo, esto no puede seguir así. Yo no puedo darle este ejemplo a mis hijos. ¿Cómo mi niño de 4 años va a defender a su mamá? O sea,
Fue donde me di cuenta que era mejor, aunque no estar con su papá, pero que ellos no estuvieran viendo todo eso. Y decidí irme, como muchas veces lo había hecho, y volvía y regresaba y todo. Y cuando la última ya decidí quedarme sola y dejar al padre de mis hijos, pero ahí fue cuando empecé a tomar malas decisiones. Pues ya me sentía libre, ya estaba libre, ya empecé a salir con algunas amigas y a dejar a mis hijos con la abuela, con la mamá de su papá. Y empecé a descuidarlos porque conocí la libertad, como se dice. Y empecé a descuidar a mis hijos y sin querer yo estaba haciendo lo mismo que mi mamá había hecho. Mi mamá nos descuidó y yo estaba descuidando a mis hijos también. Hubo personas que se acercaron a mí y me hablaron de Dios, pero no le ponía mucho interés. Yo decía, no, esos aleluyas, están locos, gente amargada, gente que, o sea, en ese tiempo yo pensaba eso. Y siempre me pregunté, ¿dónde estaba Dios cuando yo estuve en peligro, cuando yo era maltratada? Cuando mis hijos pasaron por todo eso, yo decía, ¿dónde estaba Dios? O sea, ¿cómo me van a decir a mí que hay un Dios de amor? ¿Sí? ¿Dónde estaba? Yo tontamente, pues, como siempre solemos hacer, echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Y yo siempre, bueno, yo estaba negada a reconocer que había un Dios que sí me podía ayudar, que había un Dios de amor. Pero siempre en total negación. Siempre vivía a la defensiva y creí que yo tenía la razón. Y ya al sentirme libre, sola, ya empecé como a ser un poquito, ¿cómo se dice? No déspota, sino un poquito como que ya a la defensiva siempre. Y cuando alguien me ofendía, yo jamás le volví a hablar. Para mí era mejor hacerme la enojada y la ofendida y ya. Pasé varios años tratando de llenar el vacío que había en mi vida, saliendo a fiestas con amigas, los cuales pues nunca me dieron un buen consejo. Las amigas siempre dan malos consejos, ¿verdad? Bueno, cuando no conocen del Señor. Hasta que un día me di cuenta que estaba perdiendo el cariño de mis hijos y eso me dolió y me hizo recapacitar y reconocer que les estaba haciendo un gran daño. Un día llegó a mi vida una persona que me compartió sobre Dios y Jesucristo. Yo sabía que había un Dios, pero no lo conocía. Para ese tiempo ya mi hija con 13 años, ella recibió al Señor antes que yo. Y nadie me hablaba de Jesús y esa persona lo hizo. Me compartió de la palabra de Dios. Hasta que después de un mes decidí abrirle mi corazón a Dios y entregarle mi vida. Cuando mi hija supo que yo recibí del Señor, me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo estuve mucho tiempo orando por ti, para que Dios cambiara tu vida. Y eso me dolió, porque dije, ¿cómo es posible que una niña de 13 años conoció de Dios primero que yo, entregó su vida y ella oraba por su mamá? A partir de ese momento empecé a buscar una iglesia y mi vida empezó a cambiar. Empecé a estudiar la Biblia y a practicar la oración todos los días. Eso me ayudó a crear una relación con Dios. Después de algunos años asistiendo con frecuencia a la iglesia, escuché precisamente de este programa, de Celebremos la Recuperación. Pero pensé, yo no necesito el programa porque pues yo no hago drogas, no hago alcohol, yo no necesito estar ahí. Me negaba, seguía en total negación, que yo pensé que yo ya estaba bien, que yo ya no necesitaba. Dije, yo yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, es suficiente para mí, pero no. Aún así yo decidí asistir, dije, por curiosidad voy a ir al programa, voy a tomar el programa y a ver qué pasa. Con el tiempo me di cuenta que
yo había crecido con mucho resentimiento y a través del programa me di cuenta que necesitaba sanar ese dolor, porque yo tenía mucho resentimiento por lo que me había sucedido. O sea, yo tenía resentimiento con mi papá porque nos abandonó, por mi mamá porque también nos abandonó, se puede decir. Y estuve en peligro muchas veces y yo necesitaba sanar ese dolor que había pues arrastrado desde mi niñez. Yo me convertí en una persona amargada, resentida. Yo casi no hablaba. Si los que me conocieron antes del programa, yo era una persona que yo llegaba a la iglesia y así como entraba, se acababa y vámonos, me iba. Yo no hablaba con nadie, era muy poco sociable con la gente, y mucho menos en aquel tiempo parada aquí delante de la gente, no. Fue así como tomé más en serio el programa, en especial el paso 3. Tomé la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Fue difícil hacer el inventario porque no quería recortar todo lo de mi pasado porque fue muy doloroso. Pero al hacerlo pude ver cómo poco a poco mi dolor y el rencor hacia mi padre iba quedando atrás. Y pude reconocer que yo también había lastimado a los que yo amaba, que eran mis hijos. Este programa me ayudó a compartir con otros mi experiencia, como lo estoy haciendo ahora, y hablar de los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Por eso hoy quiero invitarlos para que, así como empezaron el programa, los invito a que lo terminen. De verdad es de mucha bendición. Es una carrera que están empezando ahorita y los invito a que se tomen la mano del Señor y Él los va a llevar a la meta. De verdad, tómenlo en serio, sean honestos con ustedes mismos y saquen todo. Hoy siento que puedo comunicarme con los demás y expresar libremente lo que siento sin temor a ser juzgada. Estoy parada aquí compartiendo y no temo a ser juzgada. Sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Puedo ver a los que me rodean con amor. He aprendido a no juzgar y siento que puedo ayudar a los que pasan por lo que un día yo pasé, como es lo que estoy haciendo hoy, que quiero ayudarlos. He sanado el resentimiento hacia mi padre ya murió. Pude hablar con él antes de que él muriera. Lo perdoné, le pedí perdón también por lo que yo había sentido por él y él antes de morir, él aceptó al Señor. Hoy Dios ha cambiado mi arrogancia por alabanza y mi amargura por agradecimiento. He perdonado a los que me dañaron y también he aprendido a hacer enmiendas. Esto es pedir perdón también a las personas que yo he lastimado. En mi caminar con Dios he conocido un estilo de vida diferente. Ahora tengo una nueva familia y una familia muy grande. Dios se ha vuelto indispensable para mí. Su palabra me recuerda cada día lo que Él ha hecho en mi vida. No soy perfecta, pero trato de hacer su voluntad cada día y ser un testimonio de vida. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy puedo decirles con certeza que Dios es maravilloso y que para Él no hay nada imposible. Su misericordia es tan grande para todo aquel que lo busca de corazón, que si tú te dispones y le entregas tu vida, Él puede sanarte, como lo está haciendo conmigo. Solo cree y Él lo hará. Es un privilegio para mí compartir con ustedes lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en mi vida. Espero que mi experiencia sea también de bendición para cada uno de ustedes. Y los invito a que no se desanimen y que conozcan los 12 pasos de Celebremos la Recuperación. Y los invito a que juntos celebremos la recuperación. Muchas gracias.